Gusto que me da estar aquí entre ustedes. Es realmente un privilegio y una bendición poder estar aquí y compartir con ustedes la palabra de Dios. Tuvimos una semana bastante ocupada, pero bueno, lo importante es que estamos haciendo los negocios del Señor y nos gozamos, aunque nos cansamos y nos desgastamos, como es natural. Pero bueno, Dios es fiel y Dios es bueno. Siempre es bueno. En esta mañana todavía, quisiera compartir con ustedes algo que es muy serio, muy importante. El título de esta enseñanza se llama El secreto del dominio propio. El secreto del dominio propio. Y el texto que vamos a utilizar para empezar o despegar sobre esta enseñanza se encuentra en el libro de los Proverbios, en el capítulo 25, en el verso 28, si usted fuera tan amable. Abra su Biblia allí, en Proverbios 25, en el verso 28. Es un texto muy interesante que tiene mucho que enseñarnos. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. ¿Ya? Están más bravos que mis estudiantes. Qué bueno. Léalo ahí conmigo en silencio mientras yo lo leo en voz alta. Dice el verso, Proverbios 25, verso 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Lo voy a leer otra vez. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Acompáñeme a orar unos momentos. Señor, gracias por este tiempo que nos concedes en este lugar hermoso de Jacksboro, Señor. Gracias por las familias que se reúnen aquí. Gracias por el pastor, por la amistad que nos has permitido desarrollar. Gracias por el gozo de conocerlos a todos ellos, Señor. Te pido que en esta mañana nos enseñes, nos llenes de tu palabra y que podamos aprender de ti y podamos poner por obra esto que aprendamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Amén. Mire usted, permítame comenzar diciéndole que la Biblia enseña, Jesús hablando ahí en Mateo 24, dice que nadie os engañe. Que nadie os engañe. El apóstol Pablo, la primera cosa que les dice a la iglesia de Éfeso, en Éfesos 5, 6, así como la iglesia de Tesalónica, en 2 Tesalonicenses 2, 3, dice que nadie os engañe. ¿Por qué es esto? Porque el pecado es engañoso. Satanás es el maestro del engaño. Se presenta en el jardín del Edén como una serpiente y le dice a la mujer, a Eva, si comes de este fruto, serás como Dios. Tendrás control. Y vendió esta mentira teológica y continúa haciéndolo hasta nuestros días. La gente sigue creyéndola y enseñándola incluso. Pero la Biblia también nos enseña que Satanás se muestra así, se presenta como un lobo con piel de oveja. Un lobo con piel de oveja significa que aparentemente se ve bien, pero es una ilusión porque el objetivo es destruirle a usted, a su familia. Jamás
es darle control de nada. La Biblia también nos enseña que Satanás se presenta, viene como un ángel de luz, se disfraza como un ángel de luz, dice 2 Corintios 11:14. Y esto no es sino solo un engaño, una mentira, una decepción religiosa, como vemos que sucede hoy en nuestros días, cuando se enseñan y se predican innumerables cuentos y fábulas, historias bíblicas tergiversadas, alteradas, mal interpretadas, que en realidad nada tienen que ver con el Dios de la Biblia. Por último, dice la Biblia que Satanás viene y se presenta como león rugiente, buscando a quien devorar. Considere usted esto: la serpiente mata y destruye, el lobo mata y destruye, y el león también mata y destruye. Entonces no es ninguna coincidencia que Jesús, enseñando, prevenga diciendo el ladrón, y este no es más que el enemigo que viene, o quien viene a robar, a matar y a destruir, dice Juan 10:10. Y usted debe saber que Satanás, debe saberlo claramente, que Satanás es nuestro enemigo. Él está comprometido con nuestra destrucción y la destrucción de familias, la destrucción de iglesias, de pastores. Y no descansa de día y de noche buscando forma, manera de venir y sembrar cizaña, sembrar división, sembrar discordia, alejar la armonía de la iglesia, de las familias y de los hombres, para arruinarles. Pero el poder sobre este enemigo se encuentra en la sangre de Jesús. Y es solo a través de la sangre de Jesús y de su palabra que podrá ser vencido. No hay ninguna otra manera. Mire usted, la historia del mundo y la Biblia nos hablan de la vida de muchos hombres, innumerables hombres, muy grandes, también mujeres grandes, brillantes, extremadamente talentosos, pero que hoy están en el huesario de la historia, en el yunque de la historia. Porque incluso cuando conquistaron el temor, cuando conquistaron el miedo, cuando conquistaron la pobreza, numerosos enemigos, conquistaron aún muchas naciones, muchos reinos, nunca pudieron conquistarse a sí mismos. Nunca. Dios permite a través de esta enseñanza que usted llegue a la realización de que lo que Satanás quiere hacer es impedir que usted obtenga dominio propio. El dominio propio viene de Dios. El verso que leímos en Proverbios 25:28, como ciudad abierta y sin defensas, así es el hombre que no controla sus impulsos, dice la versión Palabra de Dios para hoy. Otra versión dice, como ciudad sin murallas e indefensas, es el que no puede controlarse. Mire usted, en la Biblia los muros se consideran o se utilizaban como un sistema de defensa. Si una ciudad tenía muros altos y anchos, gruesos, sólidos, entonces se consideraba que tenía una muy buena defensa, un sistema de defensa adecuada. Si no tenía muros altos, gruesos, anchos, fuertes, entonces era muy claro que la ciudad era vulnerable a los ataques de los enemigos y podrían venir y conquistarla en no time at all, dicen los gringos, rápido. El rey sabio Salomón dice, una persona que no puede controlarse a sí misma está indefensa, totalmente indefensa contra cualquier enemigo, contra todo. Por eso es que escribe en Proverbios 16, en el verso 32, y dice, mejor es aquel que tarda en airarse, en enojarse, que el fuerte.
y el que se enseñorea de su espíritu, es decir, el que tiene control propio, que el que toma una ciudad. ¿Cuál es la traducción de este verso? Un hombre que tiene dominio propio, que se conquista a sí mismo, es más poderoso que el que conquista una ciudad fuerte. Así de fácil. Y una de las lecciones más interesantes y valiosas de la palabra de Dios, la Biblia, es que Dios nos ha dado en su palabra la capacidad de poder hacer no lo que queramos hacer, sino lo que debemos de hacer todo el tiempo. Escuche con atención. Nuestro deseo es que cuando terminemos esta enseñanza, usted, porque después de todo es acerca de usted, acerca de mí y cualquiera que escuche este mensaje, porque actualmente esta generación, más que nunca, nos hemos convertido en expertos en el control de muchas cosas. Podemos controlar el sol para que pueda calentar nuestros hogares. Podemos controlar ríos caudalosos para que puedan producir electricidad para las ciudades. Se controlan satélites desde acá de la Tierra, kilómetros y kilómetros arriba en el cielo, y se controlan desde abajo, allá en el espacio exterior, y pueden transmitir comunicaciones y un montón de cosas, y los controlamos desde acá. El hombre es experto en controlar las cosas. Actualmente el hombre puede controlar y pilotear aviones esos llamados drones, que no llevan piloto. Quiere decir que ningún hombre, ningún ser humano está controlando ese avión. Interesantemente, pero ese no tan solo eso, sino que puede lanzar misiles teledirigidos para exterminar y terminar con terroristas en todo el mundo, por medio del control. El que pilotea ese avión está sentado en una oficina acá en los Estados Unidos a través de una gran pantalla y está mirando y sabe exactamente dónde tirar, y ¡pum!, le aprieta el botón y ¡pum!, se acaba todo. Como lo han hecho en Afganistán, en Irak. El hombre ha llegado a controlar incluso enfermedades mortales mediante la producción de medicamentos, como el medicamento que se está utilizando para curar el SIDA. Erradicó la poliomielitis y tantas otras enfermedades, la polio. En la mayoría de los países en desarrollo esta enfermedad ya no existe. La tuberculosis. Hoy se pueden limpiar las arterias del corazón sin abrir el pecho, con una incisión, una cortada de 2 pulgadas así en la muñeca, en el brazo o en la pierna, y entra por medio del control ese catéter y limpia todo, y el doctor está controlándolo desde acá. Innumerables avances tecnológicos y médicos impresionantes, pero sin embargo no hemos aprendido a controlarnos a nosotros mismos y nuestros impulsos. Parece que es más fácil controlar el universo que controlarnos a nosotros mismos. Podemos enseñar a una foca a jugar baloncesto ahí en el parque de atracciones en Florida o en California. Incluso podemos enseñar a una ballena asesina, de esas llamadas orcas, para hacer algunos trucos y brincar y dar vueltas en el aire. Pero tenemos dificultades para enseñar a nuestros hijos a que saquen la basura una vez a la semana. Algo anda mal allí. Algo tiene que cambiar. Nuestra tecnología ha producido suficientes bombas nucleares para matar, para destruir no solamente a este mundo, sino cientos de mundos como este. No les tengo miedo a las bombas atómicas. A quien le tengo temor es al hombre que no sabe controlarse a sí mismo.
Hay una prueba irrefutable y una verdad irrefutable. Todas las armas que se han construido se han utilizado algún día. Y se van a utilizar, obviamente. El dominio propio realmente es la respuesta para la sobrevivencia o supervivencia de esta civilización. Y para que usted y yo podamos sobrevivir en este planeta Tierra, al menos hasta que Cristo venga por nosotros o nos llame a su presencia. Dominio propio. ¿Lo tiene usted? ¿Sabe de qué se trata? ¿Con qué se come? ¿Cómo se deletrea? Más vale que lo busque y que lo obtenga. Porque si no lo obtiene, si no lo quiere, si no lo adquiere, entonces usted podría autodestruirse a sí mismo. Mire, Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, dijo así: la responsabilidad es la clave de la grandeza. La responsabilidad es la clave de la grandeza. Hacer lo que debemos hacer, no lo que queramos hacer. Un día, en una ocasión, un joven me dijo: estamos en América y en América somos libres para hacer lo que queramos. No, te equivocas. Somos libres para hacer lo correcto, para hacer lo bueno, no para hacer lo que queramos. Sin embargo, hoy en día vivimos en una generación que ha llegado a creer que tiene el absoluto derecho de hacer lo que se le venga en gana. Maridos, tengo malas noticias para ustedes. Si usted piensa que tiene el derecho de hacer lo que le venga en gana con su mujer, con sus cosas, usted está absolutamente equivocado. Usted y yo tenemos más bien el derecho de hacer lo correcto. Lo que bendice a nuestra familia, lo que bendice a esta nación, lo que bendice a la iglesia, lo que bendiga a nuestros hijos. Eso es dominio propio. ¿Lo tiene usted? Usted puede ser brillante, pero sin dominio propio usted terminará acabado. Considere esto: las cárceles están llenos de hombres brillantes, sí, pero que violaron la ley. Usted puede ser rico, pero sin dominio propio terminará en la pobreza. La pobreza está solo a la vuelta de la esquina, porque a veces las drogas, el alcohol, el vicio, el divorcio, una vida disipada trae solamente la pobreza. Usted puede ser influyente, pero sin dominio propio terminará en la cárcel o terminará destruyéndose a sí mismo. Napoleón era poderoso, sí. Se dice que podía poner a su ejército en la mera filita de un barranco, de un precipicio, y les ordenaba que marcharan hacia adelante, y lo hacían, cayendo hacia su muerte. Adolfo Hitler era poderoso, pero carecía de dominio propio, de autocontrol, y terminó disparándose un tiro en la cabeza y ordenó que su cuerpo fuera quemado y arrojado en una zanja para que nadie pudiera reconocerlo. ¡Qué terrible fin! Todo porque no tenía dominio propio. En la batalla por el dominio propio, el enemigo no está en otro pueblo, no está al otro lado de la calle. Está en la persona que usted ve cada mañana en el espejo. Ahí está. Es la guerra por el alma de los hombres. Es una guerra civil a la vez. Piense esto: usted puede ser un hombre, una mujer exitosa en los negocios, sabe cómo hacer negocios. Puede que sea un hombre o una mujer con mucho dinero y quizás lo haya ganado legítimamente. Sin embargo, si usted no tiene dominio propio, terminará pobre. Terminará destruyéndose, no solo a usted, sino a su familia y a quienes le rodean. Yo he conocido hombres muy prósperos, muy hábiles para hacer negocios, con una profesión impresionante, y sin embargo, por causa de no tener dominio propio, arrastraron
a sus familias a la pobreza. Pero es que yo siento, dicen muchos, ¿sí? La Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El cristiano no se mueve por lo que siente jamás, se mueve por lo que sabe. Y yo sé que la palabra de Dios es inamovible, no se mueve, es lo único que permanece estable. Luego, entonces, mi deber es anclar mi vida en la palabra de Dios, no en lo que yo siento. Porque las emociones del hombre son como las ondas del mar, como las olas del mar, a veces acá y luego a veces acá, como un roller coaster emocional. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios equilibrada, va aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Todo el mundo, cada uno de los que estamos aquí, tenemos dentro de nosotros algo que se llama la carne. La carne es eso que nos jala, que nos arrastra constantemente a usted y a mí para que hagamos lo contrario a la palabra de Dios. La Biblia enseña que estamos en una guerra constante contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. El mundo es la fuerza fuera de mí que me rodea. La carne es lo que hay dentro de mí y el diablo es el príncipe de las tinieblas. Y el objetivo de Satanás nuevamente es robar, matar y destruir. Está comprometido con nuestra destrucción, ni siquiera lo dude. Porque esa lucha requiere de dominio propio. Requiere de autodisciplina. San Pablo escribe en 1 de Corintios 9:25. Búsquelo para que lo vea. Primero de Corintios 9:25 dice, y todo aquel que lucha se disciplina en todas las cosas. Hay otra versión, se llama la versión de la Biblia Oso, que dice, y todo aquel que lucha en todo muestra templanza. ¿Cuál es la traducción? Todo aquel que lucha en todo demuestra dominio propio. En otra de sus cartas, el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Considere usted conmigo esto que le voy a explicar. Un atleta olímpico que lucha, que se esfuerza por ganar una medalla de oro. Estos atletas olímpicos se preparan sometiéndose tanto hombre como mujer a una disciplina férrea. Intensa, verdaderamente intensa. Ellos controlan el apetito comiendo solo lo necesario. Y lo mejor, lo que produzca energía, fuerza, músculo, nada de papas fritas o salchipulpos o nada de eso. Guardan sus horas de sueño, durmiendo, descansando, las horas que el organismo necesita para tener energías, para correr. Se sujetan a una rutina de ejercicios, insoportables entrenamientos y pruebas físicas de resistencia, de aguante, que horas y horas y horas, que nosotros decimos, ¿quién puede hacer eso? Y solamente por unos pocos segundos. Como la prueba de los 100 metros. A veces duran 12 segundos a lo más. Y duran 4 años preparándose. Con esta autodisciplina para que llegado el día puedan correr, correr y correr y correr hasta ganar. Como cristianos, se nos ordena, se nos manda que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Dice la historia secular, cuando se compara con el verso bíblico del escritor de Hebreos, que la razón por la que el escritor de los Hebreos está poniendo esa clase de ejemplos es porque en aquellos tiempos fueron tiempos cuando habían empezado los Juegos Olímpicos por allá. Otra versión dice que corramos perseverantemente. ¿Escuchó usted esto? Con perseverancia. Con perseverancia significa resistiendo, significa permaneciendo en Él. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una doctrina, así como una disciplina. ¿Escuchó usted? El cristianismo es una doctrina, pero también es una disciplina. La mayoría de las personas que vienen a la iglesia conocen la doctrina, sí. Al menos eso dicen, la mayoría. Pero no tienen ninguna idea de lo que es la disciplina. Quieren caminar de acuerdo a como ellos piensan. Quieren orar cuando ellos se les ocurra. O a veces buscan de Dios como quien tiene una llanta de refacción en el carro. No saben ni de qué color es hasta que la ocupan. No es blanca, todas son iguales. Pablo enseña que la salvación se obtiene por la fe. Pero fíjese también lo que dice 1 Corintios 9:27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es el reflejo de mi voluntad. Así de fácil. La Biblia nos enseña, nos dice, y esto se supone, se da por sentado, que los cristianos debemos demostrar dominio propio, autocontrol en nuestros afectos, en nuestros pensamientos, en nuestras pasiones, en nuestra disposición, nuestro estado de ánimo. Se espera que usted como cristiano aprenda otro lenguaje, que su conducta cambie, sus hábitos, sus diversiones, sus amistades, sus compañeros, y tenga un equilibrio, templanza en todas las cosas. Inmediatamente no. Lo único que es inmediato es la salvación y la justificación, pero todas estas cosas vienen siendo frutos. La templanza es uno de los 9 frutos del Espíritu, según el apóstol Pablo en Gálatas 5:22. Templanza significa equilibrio. Pero no nos gusta pensar que somos responsables de nuestros actos. Preferimos culpar al vecino, al pastor, a la maestra, a alguien más. Es fácil culpar a la esposa, o a la mamá, o al papá, culpar al maestro de la escuela, o a la iglesia. Pero usted y yo somos responsables. Segunda de Pedro 1:5-7 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Pedro, hablando de esta manera, Pedro quizás fue el discípulo menos disciplinado que Jesús haya tenido. ¿Recuerda aquel incidente allá en el jardín cuando Jesús estaba diciendo, voy a morir? Y Pedro de repente dice, tomaremos la espada si es necesario, moriré por ti, no importa nada más. Y Jesús lo mira y le dice, Pedrito, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Tú, Pedro, tienes una boca enorme, mucho ruido y pocas nueces, diríamos en México. ¿Conoce usted personas así? No levante la mano, señora. Se puede meter en líos.
Mire usted, Pedro sabía el infierno que pasó a causa de la persecución y a causa de su falta de dominio propio, su falta de control a sí mismo. Y hoy le grita a los cristianos de todos los tiempos: hagan todo lo posible por tener dominio propio, control sobre sus propios instintos, sobre sus emociones. Y la historia demuestra que admiramos más a las personas, aquellos que sirven, que a las que conquistan. Por eso es que llamamos a nuestros hijos Pablo, Pedro, Esteban, pero a los perros les llamamos Nerón, Calígula, porque admiramos más a hombres que sirven y que dan su vida. Se debe a esto precisamente. Si usted se asoma al cementerio de la historia humana, podemos encontrar ahí grandes hombres que tuvieron todo. Moisés viene a la mente, el legislador de Israel, un poeta, un profeta, escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Escuche esto, él habló cara a cara con Dios. Eso sí es batear en las ligas mayores. Pero su frustración con el pueblo de Israel fue tal que en un arranque de ira se le fue todo de las manos. Está registrado ahí en el libro de Números, en el capítulo 20, del 7 al 12. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, es decir, a todo el pueblo, y tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña. Escuche, hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás las aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a las bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunió Moisés y Aarón a toda la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de la peña? Y entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces, y salió mucha agua, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto no meteréis a esta congregación a la tierra que os he dado. ¡Qué terrible! Observe que cuando él golpeó a la peña, la golpeó con furia, con desesperación, con frustración. El agua salió y salió mucho, pero los hijos de Israel alabaron, ensalzaron a Moisés en vez de darle la gloria a Dios. Debido a que Moisés tuvo la gloria para él, cuando Dios claramente dice en la Biblia: yo no comparto mi gloria con nadie. Nadie. Su gloria es su reino, su iglesia es su iglesia. Y Moisés, a causa de esto, no vas a ver la tierra prometida. Considere esto: Moisés había trabajado 40 años guiando a ese pueblo con una paciencia impresionante. Era lo que más deseaba en la vida: conducir a ese pueblo hasta llegar a la tierra prometida y poseerla junto con todos, la tierra que fluía leche y miel. Y esto no pudo convertirse en realidad porque no supo controlarse a sí mismo, y perdió los estribos. Perdió los estribos. Considere David. Y mientras lo considero, medite un poco en esto. ¿Qué área de su vida está fuera de control? ¿Qué área de su matrimonio está fuera de control?
¿Qué área de la relación con sus hijos está fuera de control? ¿Qué área de sus finanzas está fuera de control? ¿Qué área de sus emociones está fuera de control? Déjeme decirle que la persona responsable de lograr, de conseguir que todo esté bajo control, es usted mismo. Yo no puedo controlar su vida. De hecho, la única autoridad que los pastores tenemos es autoridad espiritual. Nosotros no podemos gobernar la vida de las ovejas, solamente aconsejarlas. ¿Qué parte de su vida está fuera de control? Continuamos con David. David era un hombre poderoso. Conquistó a todos los enemigos de Israel. Mató con sus propias manos a un león, a un oso. Y mató a Goliat. Pero sus ansias de lujuria desmedida por esa mujer hermosa llamada Betsabé, una mujer que no era la suya, lo arruinó todo. Lo destruyó. Para empezar, planeó asesinar a su amigo, al marido de esta mujer llamado Urías Eteo. Era un fiel soldado y lo puso en la parte frontal de la batalla, donde todos sabemos que iban a morir los que estuvieran allí. No tenían ni la más mínima oportunidad de sobrevivir. Y murió, sí. Dios, en su grande misericordia, entonces envía al profeta Natán, y este anciano ya entra en la sala del trono del rey y con su flaco dedo le señala a David y le dice: tú eres ese hombre. Pudiste conquistar todo y a todos, pero menos a ti mismo. Y debido a esto, escúchame, David, la espada nunca se apartará de tu casa. Traducción: Dios te ama, David. Dios te ha bendecido, David, pero te va a sacudir el polvo hasta el último día de tu vida. ¿Se le hace difícil creer eso? Solo tiene que seguir la historia. Después de haberse hecho de todas estas cosas, o de haber hecho estas maldades, David tiene un hijo que se llama Absalón, y Absalón se convierte en traidor. 22,000 hombres del ejército de David murieron tratando de controlar la rebelión de este chiqueado, de este perverso y sinvergüenza. Absalón, aconsejado por su amigo, se acuesta con las mujeres de David en el tejado a la vista de todo el pueblo. Cuando el profeta Natán le había profetizado y le dijo: lo que tú hiciste en secreto, te lo van a hacer a la luz del día. Y su hijo se acuesta con todas sus mujeres a la luz del día y delante de todo el pueblo. Otro hijo de David violó a su propia hermana. Y Absalón, enojado con su medio hermano que había violado a su hermana, lo manda a matar. El mismo bebé que David concibió en Betsabé también murió. Se le impidió la construcción del templo, lo que David más quería hacer. ¿Por qué? Porque no supo controlarse. David era brillante, era poderoso, era el cantor de Israel, estaba dotado como ningún hombre, tenía todo menos la capacidad de controlarse a sí mismo. Sansón tampoco pudo controlarse. Conquistó a los filisteos, prendió fuego a los campos de cebada, encendiendo la cola de muchas zorras amarradas, y llevó en sus espaldas enormes y pesadas las puertas de la ciudad de Gaza, con sus pilares y cerrojos cuesta arriba, a la cima de la montaña. Rasgó las fauces de leones como si fuera papel de baño. Pero fue conquistado por la lujuria desmedida por una mujer llamada Dalila.
Ella lo tentó para averiguar cuál era el secreto de su unción. Finalmente, ansiando los favores sexuales de ella, le declara su secreto. Este hombre que había sido escogido desde antes que naciera, desde el vientre de su madre, había sido escogido para liberar al pueblo de Israel. Y finalmente le declara a esta mujer malvada y le dice: es el cabello, es mi pelo. Y tan pronto como traicionó a Dios, al Señor, en ese pacto de la unción, entraron los filisteos y después de que ella le hubiera cortado el pelo mientras él estaba dormido, lo encadenaron, tomaron un hierro caliente al rojo vivo y le quemaron los ojos, lo llevaron a la ciudad de los captores, lo amarraron en un lugar donde muelen el maíz los animales y molió maíz, caminando en un círculo como una bestia el resto de su vida, y los filisteos se burlaban de él todos los días de su vida. Este gran profeta de Dios, ¿pero por qué? Porque no pudo controlar sus impulsos, no pudo controlarse a sí mismo. Y hay una infinidad de historias en la Biblia que nos enseñan acerca de eso. Esaú vendió su herencia por un plato de frijoles con chile. Gehazi, codiciando el oro, la plata, el dinero que el general sirio Naamán estaba dispuesto a dar por la sanidad que había recibido de parte de Dios. Pero a su vez, Dios le dio la lepra de Naamán a Gehazi por tratar de beneficiarse de una manera deshonesta. Judas vendió al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Hombres que no pudieron controlarse a sí mismos. Alejandro Magno conquistó el mundo. La historia revela que jamás perdió una batalla, pero no pudo conquistarse a sí mismo. A la edad de 33 años se sentó a llorar porque no había mundos que conquistar, no había países, no había tierras que conquistar. Pero su inclinación a una vida sin control, a una vida disoluta, desordenada, terminó muriendo de sífilis. Para los que no saben, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, porque le faltó dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Dominio propio es controlar, disciplinar, es decir, meter en cintura mis emociones, que son como caballos salvajes. Es controlar mis hábitos, disciplinar mis hábitos, mis temores, mis frustraciones, y hacerlo de tal manera que puedan producir fruto. Eso es el autocontrol. ¿Qué fruto? Mansedumbre, templanza, equilibrio, cordura, balance, madurez. Eso y mucho más. Sin embargo, hay tantos que culpan a Dios por su falta de dominio propio, falta de control. Tuve un cliente hace muchos años, una mujer de avanzada edad ya, amargada como un perro de azotea. Un día platicando me dijo que Dios se había llevado a su hija en un accidente de auto. Qué interesante. Platíqueme más. Y poco a poco descubrí que la verdad es que ella iba borracha y decidió conducir el auto. Y como consecuencia de su embriaguez, de su borrachera, perdió el control del auto y causó un accidente en donde no solamente murió su hija, sino murieron 2 personas más. Y ya se imaginarán cómo la puse. Realmente no puedes culpar a Dios. Usted decidió, usted optó por beber y conducir y terminó en la cárcel por más de 7 años. Y creo que fueron pocos. Dudo mucho que después de aquella plática jamás vuelva a culpar a Dios. Pero ¿cómo se obtiene? ¿Cómo
¿Cómo es que nosotros podemos obtener la capacidad de controlarnos a nosotros mismos? Esa capacidad de autodisciplina ciertamente no se logra asistiendo a una iglesia. Aunque esto ayuda un poco. Tampoco pueden ir la gente que toma, tampoco puede funcionar cuando van a Alcohólicos Anónimos. Tampoco se obtiene leyendo un montón de libros de autoayuda o repitiendo mantras de religiones orientales o de yoga o algún otro tipo de control mental. No. Se logra mediante la entrega total e irrestricta de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de mis emociones, de mis temores, de mis dudas y de toda mi alma al señorío de Cristo. Si lo quiere apuntar, se lo repito. Se logra mediante la entrega total y restricta de mi vida, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis temores, de mis dudas y toda mi alma al señorío de Cristo. Todos los libros de autoayuda solamente promueven y tratan de promover el autocontrol. La diferencia entre esos libros y este libro es la unción del Espíritu Santo. Para lograr la autodisciplina, el dominio propio, usted notará que esta viene a su vida en la medida en que usted y cada uno de nosotros nos sometemos al señorío de Cristo. Allí está el secreto. Lo que necesitamos realmente es invitar al Espíritu Santo de Dios para que invada, para que llene, para que sature todo nuestro ser, de tal modo que podamos obtener de Dios el poder, la sabiduría, el entendimiento, la capacidad de reorientar nuestra vida y la de nuestra familia en el temor de Dios. El Evangelio de Jesucristo, amados hermanos, es un evangelio de poder. Con él usted puede lograr que su lengua pueda ser controlada, que sus pensamientos, sus pasiones, sus hábitos, sus acciones, sus hechos puedan ser controlados. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, pero mire usted, las circunstancias nada tienen que ver con el control. Eso es lo que enseña la Biblia. Muchas veces la gente dice, pero si usted supiera la manera como yo crecí, los traumas que yo he tenido a través de la vida, y yara, bla, 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 bla. Las circunstancias nada tienen que ver con el control. ¿Qué no dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Así dice o no dice así? La Biblia nos muestra una instancia muy clara acerca de que las circunstancias nada tienen que ver con el control. Mire usted, la Biblia nos enseña cómo el apóstol Pablo, siendo prisionero de Roma, le predicó a Félix. Félix era un gobernador romano. Es muy fácil ver las circunstancias de Pablo. Pablo estaba encadenado ante Félix. De modo es que las circunstancias no eran óptimas. Sin embargo, cuando usted lee la historia, usted encuentra que Félix temblaba como si tuviera malaria después de que Pablo presentó su defensa ante él. Pablo encadenado y prisionero, Félix, poderoso gobernador, temblando. ¿Quién está en control ahí? ¿Las circunstancias? Claro que no. Es el poder del Evangelio en nosotros. Usted encuentra esa historia allí en Hechos 24, capítulo 25. Es obvio entonces que las circunstancias no importan. Mire, no importan qué tan humilde situación usted haya nacido, o qué tan rica situación usted haya nacido, qué tan educado sea usted,
o qué falta de educación usted tenga, la Biblia dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Es decir, nos quita lo patán. Por lo que entonces está muy claro que las circunstancias nada tiene que ver con el autocontrol o la autodisciplina o el dominio propio. Pero quiero mostrarle a usted otro ejemplo. De hecho, es el máximo ejemplo de poder y de control. No existe otro mejor en el mundo entero. Jesús, teniendo todo el poder en el cielo y en la tierra, porque Él dijo, toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra, en cualquier momento mientras estaba en la cruz, Él podía haber llamado a 1000 legiones de 10,000 ángeles para destruir a todos los que estaban ahí cerca de la cruz y al mundo entero por lo que le hicieron. Judas lo había vendido por 30 monedas de plata. Pedro lo maldijo y lo negó. Todos los discípulos se fueron, huyeron. Poncio Pilatos lo azotó despiadadamente. Herodes se burló de él, le dio de bofetadas y lo clavaron en una cruz romana. Le jalaron los pelos de su barba. Lo levantaron y lo dejaron caer en esa cruz, rasgando su carne, su piel. Él tenía todo el poder del universo y con una sola palabra pudo haberlos pulverizado, exterminado a todos y a todo el universo. Pero el Dios que tiene el poder de aplastarlos también tiene el poder para salvarlos. Por eso es que Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y con la sangre que corría por su frente, por sus costados, sus pies. Eso es control. Eso es control. Pero en nuestras iglesias de repente alguien se enoja porque alguien se siente en su asiento favorito. Control, hermano. Esa no es la gran tribulación. Cuando usted lee y estudia este libro seriamente y cuando realmente lo digiere, aprenderá que servimos a un Dios de poder y a un Dios de paciencia. Servimos a un Dios de poder y a un Dios de misericordia. Sabemos que servimos a un Dios que guarda en la palma de su mano los 7 mares, pero que asiste al funeral de un gorrión que cae durante el vuelo al mismo tiempo. A un Dios que se acuerda de usted, de cada uno de nosotros, y que está al pendiente de cada lágrima que derramamos. Él la recoge, Él cuenta los cabellos de nuestra cabeza. En mi caso no debe tener mucho trabajo porque me quedan pocos. Nos ha dado su palabra, nos ha dado su sangre, su poder, para que mi vida y la suya puedan estar en completa armonía, en completa belleza, en completo control y en paz con Él. ¿Qué control tiene usted sobre lo que piensa? La Biblia dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es el hombre. Simplemente significa que Dios nos hace totalmente responsables de nuestros pensamientos y de nuestra forma de pensar. ¿Qué área de su vida están fuera de control? Dios quiere ayudarnos a conseguir el control, pero hay que pedírselo, pero hay que buscarlo. Dice la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. El apóstol Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Y algunos de nosotros aquí necesitamos desesperadamente la ayuda de Dios para tener autocontrol.
para mantener la armonía en nuestros hogares y en nuestros matrimonios, para recuperar nuestros matrimonios que muchas veces están muertos o agonizantes. Nuestros hogares, nuestros hijos, la felicidad, la paz, la armonía vienen cuando se encuentra encuadrado con la voluntad de Dios solamente. Entonces y solo entonces puede volverse un pedacito de cielo. Sí se puede. Y yo quiero que me acompañe para que en esta mañana nosotros le pidamos a Dios con todo nuestro corazón que nuestro hogar, nuestra vida, nuestra familia vuelva a encontrar la armonía con Él. De otra manera, vamos a terminar destruyéndonos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Póngase de pie, por favor. Estando así en la presencia de Dios, si usted está aquí hoy y puede decir, pastor, no solo un área de mi vida, sino varias áreas de mi vida. Es más, toda mi vida está fuera de control. No sé qué hacer. No tengo muchas fuerzas. Es más, estoy considerando soltar el arpa. Mejor dejar todo esto. Hemos tomado decisiones sin considerar la palabra de Dios, sin considerar su opinión, su consejo, y eso nos ha llevado a un punto donde tal vez no hay regreso. Nuestra vida familiar y nuestra vida personal es un desastre. Si esa es su condición, es obvio que usted necesita la intervención de un especialista. Y Cristo Jesús es el médico divino por excelencia, y Él quiere y puede sanar nuestro corazón, ayudarnos a encontrar ese balance que solamente se encuentra en Él, independientemente de qué área de su vida. Yo he conocido a jovencitos, adolescentes, que su vida está fuera de control completamente, y he conocido hombres viejos y tosudos, vainudos, que ya mueren de viejos y siguen viviendo como si pretendieran tener 20 años. El dominio propio y su falta nada tienen que ver con la edad. Tienen que ver con una actitud del corazón. Si usted sabe en su corazón que su vida está fuera de control y que usted no tiene dominio propio y le falta, levante su mano, por favor. Señor, tú puedes mirar las manos levantadas. Son muchas. Y tú quieres en este día traernos a tu redil de amor. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros entienda que solamente sometiendo nuestra vida, nuestros impulsos, nuestro corazón, nuestros hábitos a ti y a tu voluntad, a tu palabra, encontraremos el equilibrio, el dominio propio que nos llevará a vivir una vida de armonía, una vida productiva, una vida de frutos que exalten tu nombre. Señor, ayuda a cada familia aquí representada, a cada varón, que él pueda ser un verdadero sacerdote de su casa, que marcha por delante, Señor, y marca el derrotero, el camino por donde su familia debe seguir, y ese camino lleva solamente a ti.
Bendice a cada mujer, a cada esposa, que ella pueda con toda sujeción caminar detrás de su marido como ayuda idónea. Bendice a sus hijos. Bendice a cada joven, a cada señorita, que en medio de una generación perversa, ellos puedan guardarse limpios y sin mancha delante de ti, como tú requieres de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, esta iglesia en este lugar. Y que cada uno de ellos sea un testimonio vivo de tu poder. En este sitio, en este lugar, en esta ciudad. De tal manera que otros puedan decir: yo no sé qué tiene. Yo no sé qué es lo que le hace diferente, o qué es que lo hace diferente. Yo quiero lo que él tiene. Y podamos conducirlos a ti y a tu reino, a través de nuestro testimonio y de la palabra hablada. Bendice a tu siervo en este lugar y a su esposa, a su casa. Dale una doble porción de tu Espíritu Santo, de tal manera que cuando él se pare a predicar aquí, predique tu poder con denuedo, tu palabra con denuedo, palabra viva, palabra fresca, palabra convincente, palabra de poder, que convierta por tu Espíritu Santo el corazón de los hombres. Dale sabio consejo, dale sabiduría, entendimiento, gracia, y que cada uno de los que asisten a este lugar y que son ovejas de este redil sepan vivir en la sujeción que tú requieres, porque ninguna autoridad que existe es una autoridad asumida, sino que ha sido delegada por tu gracia, por tu amor, para nuestro beneficio. Aclara esto en nuestros corazones, Señor, para que voluntariamente sepamos y podamos sujetarnos en esta iglesia a tu palabra primeramente y a las autoridades que tú has puesto, porque eres un Dios de orden y de amor y de misericordia. Guarda a mis hermanos, guarda a los fieles, irreprensibles, hasta que tú nos llames a tu presencia o hasta que tú vengas por nosotros. Y que cada corazón te glorifique siempre, y que podamos crecer en santidad y honor, y podamos exaltar tu nombre con nuestra conducta, demostrando el dominio propio que viene de ti. En el nombre de Jesús te lo pido con acción de gracias y te bendigo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.